es el tema de la imitación. En la entrega anterior tocamos 3 aspectos. Primero, que como imitadores de Cristo debemos andar como Cristo, partiendo de que somos hijos amados y Cristo es nuestro modelo. Luego vimos que debemos cuidar cómo andamos. Y este cuidado en nuestro andar tiene que verse en lo que hablamos, lo que escuchamos y lo que hacemos. Y por último, tocamos el tema de andar en la luz, que quiere decir que debemos andar conforme a nuestra vida de fe, que significa andar conforme a la palabra de Dios. En esta segunda entrega vamos a ver 2 aspectos importantes que tienen que ver con la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. 2 elementos esenciales para mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Y esto es importante para nosotros hoy, porque en la medida en que actuamos con sabiduría y somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener 2 beneficios directos. Primero, se nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Y segundo, seremos llevados a adorar a Dios y tener una actitud de gratitud hacia Dios. Lo que quiero que quede en sus corazones es que mostrar que a través de la sabiduría y la llenura del Espíritu podemos identificar cuál es la voluntad de Dios. Y esto va a repercutir o va a tener influencia en cómo hablamos entre nosotros y en la sociedad. Y para esto yo quiero que veamos 2 movimientos dentro del texto. Primero veremos, andemos en sabiduría en los versos 15 al 17. Y segundo, seamos llenos del Espíritu en los versos 18 al 20. Así que yo le invito a que juntos nos pongamos delante del Señor. Ore por mí, yo oro por usted y dejemos que el Señor haga el resto. ¿Qué le parece? Padre eterno y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis errores y mis faltas, edifica tu iglesia y glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver es andemos en sabiduría. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo continúa en este argumento de ser imitadores de Cristo. Y ahora toca un aspecto sumamente importante para la vida del creyente: la sabiduría. Un tema que es ampliamente tratado en toda la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento y más abundantemente en el libro de Proverbios. El apóstol enfatiza en este texto que debemos con diligencia, es decir, con intencionalidad, con ese objetivo, andar no como necios, sino como sabios. Y este contraste de sabiduría y necedad es común en la Biblia. El necio es aquella persona que insiste en el error, aun luego de tener las pruebas de que existe algo distinto. Un ejemplo de un necio en pleno siglo XXI es una serie de personas que se llaman terraplanistas, que son personas que aún en el siglo XXI, con todas las pruebas que hay, con toda la evidencia que hay, dicen hoy que la tierra es plana. Necios. Se les muestran argumentos de que no es posible que sea plana la tierra, pero ellos en su necedad insisten en que la tierra es plana. Y la Biblia nos muestra un ejemplo bien claro respecto de esto. Salmo 53, verso 1.
Miren qué dice el salmista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Noten cómo este necio del capítulo 53 afirma que no hay Dios sobre la base de que la maldad existe. Él no analiza las diferentes variables que pueden incidir en la maldad. Él solamente dice, porque hay maldad, Dios no existe. Y es como si alguien dijera que no existen barberos que corten el pelo porque hay gente que tiene mucho cabello. No está viendo que probablemente a la persona le gusta su cabello empajonado y no quiere ir al barbero. Pero no, el necio dice, no, los barberos no existen. Porque mira, personas aquí que no se cortan el pelo. Y Pablo nos dice claramente cómo debe ser nuestro andar. Y el necio lo que hace es que toma una piececita de verdad y de esa verdad pequeñita amplía a cosas que no tienen sentido. Y Pablo nos dice aquí que nosotros no debemos ser así, sino que de manera diligente, de manera activa, proactiva, yo debo buscar ser lo contrario. Yo debo buscar ser sabio. ¿Y cómo anda un sabio? El mismo apóstol nos responde, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es interesante porque una de las cosas que damos más por sentado es el tiempo. A nadie se le ocurre que literalmente usted se puede morir en cualquier momento. Y esto me llama mucho la atención porque el único requisito para morirse es estar vivo. Y si usted está vivo, usted tiene 100% de posibilidad de que se puede morir. Sin embargo, nosotros damos por sentado que vamos a vivir. Y el libro de Santiago dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versos 13 y 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Simplemente, ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y se desvanece. Sin embargo, no pensamos en esto. Pensamos que porque tenemos algún tipo de derecho de que hoy nos vamos a acostar y mañana nos vamos a levantar. Cuando hay varios casos de personas que se acuestan hoy y mañana no se levantan. Por ejemplo, con el tema del tiempo, hubo una encuesta que hizo el periódico La Nación en un estudio que se hizo en el 2021. Y este estudio reveló que los usuarios de teléfonos móviles utilizan estos dispositivos una media más o menos de 4,8 horas al día. Lo que supone que usted o las personas, para ustedes, utilizan en un promedio de 1/3 de su vida diaria en un celular. Y esto se proyectó a un 30% anual. Esto quiere decir que dedicamos más o menos 5 horas de las 16 o 18 horas que estamos despiertos, pero de estas horas, de acuerdo al estudio, a nivel global, los usuarios de Internet pasan un promedio de 2 horas y 27 minutos, ¿saben qué? En redes sociales. Imagínese usted perder el tiempo dándole arriba a una pantallita. Todos los días. No solamente eso. Si contamos lo que le dedicamos al entretenimiento, a ver televisión, el juego de fútbol, el campeonato de no sé qué, la película tal, una película promedio son 2 horas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos manejando nuestro tiempo? ¿Estamos siendo sabios con nuestro tiempo? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en aquello que es realmente relevante? Pablo nos indica que la diferencia entre un necio
y un sabio es como estos manejan el tiempo. Y es que el sabio sabe discernir o entiende que estamos viviendo un tiempo malo. El sabio reconoce que uno de los recursos más valiosos que tenemos es el tiempo. Y que en la medida en que avanzamos en la civilización y la complejidad de nuestra vida, ahora el tiempo es más limitado y más valioso. En la actualidad, de acuerdo a un estudio hecho por Global Consumer Survey en España, el 29% de las personas declaró haber experimentado algún tipo de salud mental, de enfermedades de salud mental, depresión, ansiedad, estrés. Y esto vinculado a las tecnologías. ¿Cómo se ve esto en español? Que yo veo en la red social X que la persona Y siempre tiene como un plato bien bonito, con un dulce, y dice, aquí, en la playa con no sé qué. O ve a la familia X que está en el parque y dice, mi familia correcta. Y el que la ve, entonces dice, oye, pero yo no hago eso con mi familia. Y empieza a hacer la comparación. Y dice, bueno, pero que ellos son felices. O cuando vemos, por ejemplo, a personas del mundo de la farándula, que viven ciertas vidas de opulencia, y cuando yo veo que yo no lo tengo, me frustro y entonces caigo en depresión. Y lo interesante de todo esto es que se supone que las tecnologías deberían facilitarnos la vida. Sin embargo, noten que usted y yo fácilmente salimos de la casa sin la cartera, sin documentos. Pero si salimos sin el celular, aunque estemos a 2 horas de la casa, ¡ay, mi celular! Y me devuelvo. Interesante eso, ¿eh? Es decir, Pablo nos dice, el necio se enfoca en lo que no debe enfocarse y el sabio se enfoca en que el tiempo es corto. Hermano y hermana, ¿cuántas informaciones hemos recibido de balaceras, de homicidios, de atracos, de personas que se suicidan? ¿Cómo estaba administrando el tiempo esas personas? El necio no administra bien su tiempo porque no ha entendido el tiempo que está viviendo. Y no estoy en contra de las tecnologías. Pero noten que ahora hay más estrés. Antes mi abuela vivió 80 y tantos de años, casi 90 años. Y ahora niños mueren de 20 y 25. No se supone que debemos vivir como 120 ahora, por las tecnologías. Pero ahora no es así. Ahora una persona que llega a 80 es un héroe. Mientras que en la época de mi abuela, raro era que un niño se muriera a los 50. Antes 50 años era un niño. Hermanos, Pablo nos dice que debemos ser sabios, diligentes en ser sabios. Y la comparativa que él hace es entre el necio y el sabio, es que el sabio sabe identificar el tiempo. Pero Pablo continúa, verso 17. Por tanto, dice el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces vemos que hay como un resultado, como que necedad es igual a insensatez y sabiduría es igual a entendimiento. Es decir, la necedad y la insensatez producen cosas distintas. Noten que son lados opuestos. De un lado tenemos a los insensatos, que son personas que no tienen el sentido correcto de la realidad, sino que solamente piensan y actúan. Algo llega a la mente y lo sacan. De hecho, yo a veces me pregunto, algunos influencers que hay, ¿cuál es el proceso mental antes de prender la cámara y empezar a grabar? Como que tú te pones a pensar, ok, esta gente pone que se está comiendo un helado en lugar X. Como que ¿qué pasa 2 segundos antes? Y voy a poner esto en un helado. A la gente le debe interesar saber que yo estoy comiendo un helado. Es como que, ¿cuál es la lógica? No piensan
solo actúan. Salmo 92, 5 y 6 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Noten cómo el salmista dice que el necio carece de conocimiento y el insensato no entiende las cosas. Y Pablo está diciendo: ustedes, iglesia de Éfeso, ustedes, iglesia de Jesucristo, ustedes, iglesia Beulah, no deben actuar así. Ustedes, iglesia Beulah, deben actuar como sabios. Ustedes deben ser entendidos y darse cuenta que hay algo más importante y valioso que deben conocer, y esto es la voluntad de Dios. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están en la famosa búsqueda de esta voluntad. La voluntad de Dios ha sido dada a conocer a través de la palabra de Dios. De hecho, cuando oramos, solemos pedirle al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. Y nos enfocamos en la voluntad individual. Sin embargo, hay dos voluntades: la voluntad expresa de Dios, la conocida de Dios, y la individual con usted. Pero usualmente ponemos en un punto aparte la voluntad general y nos enfocamos en la voluntad individual. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tomando decisiones no en función de la voluntad de Dios, sino de mis intereses. Y así ponemos a un lado la voluntad expresa de Dios y nos enfocamos en la voluntad individual del hombre. ¿Qué quiere decir esto en práctica? Que antes de saber si comprar o no una casa, tenemos que ver si esto es la voluntad de Dios. ¿Y cómo determinamos esto? Definiendo qué glorifica al Señor. Claro, esto es algo muy genérico y hay que ver cada detalle. Pero de manera general, si glorifica al Señor, es su voluntad. Y aunque hay detallitos que pudiéramos encontrar donde entra de mano la vida de oración y la búsqueda de la palabra, esos detallitos que pudiéramos ir ajustando, pero de manera general, si lo que usted va a hacer no glorifica a Dios, probablemente no es la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, es a través de la vida de oración, de la búsqueda de su palabra, que vamos a entender y darnos cuenta cuál es la voluntad específica de Dios para su vida. Seamos sabios, hermanos y hermanas, y entendidos, sosteniendo una relación personal con Dios, para que entonces nos revele cuál es su voluntad. Y aunque eso parece simple y sencillo, es lo que menos hacemos. Usualmente estamos buscando costo-beneficio, y en base a costo-beneficio, yo digo, bueno, es la voluntad de Dios, y por ahí me voy. Pero no hemos visto si realmente Dios es glorificado. Y Pablo nos dice que la manera de entender esto es acercándonos a Él, entendiendo su voluntad, siendo diligentes en buscar la sabiduría. Es a través de una relación con Dios cercana que somos sabios, hermanos. Es a través de esa relación que vamos a entender en detalle cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el segundo elemento que introduce Pablo es la llenura del Espíritu Santo. Verso 18, vaya conmigo por favor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es un tema controversial en el mundo de la fe, ya que existen dos grandes polos o dos grandes puntos, en donde un polo entiende que de este lado debe haber una experiencia sensorial, una experiencia donde yo sienta cosas y esas cosas me hacen hacer otras cosas. Pero tenemos entonces el otro punto, el otro polo,
en donde no hay ninguna experiencia, donde no hay ninguna emocionalidad, y que ambos bandos me muestran una visión distorsionada de la llenura del Espíritu Santo. Claro que en este caso específico no está hablando de la llenura como pudiéramos entenderlo en el mundo de la fe, y no voy a entrar en eso porque no es el tema de este sermón. Pero de manera real, en el contexto de lo que estamos viendo aquí, la llenura está vinculada a la manera en cómo nos desenvolvemos entre nosotros en el cuerpo de Cristo. Recuerden que uno de los temas principales de Éfeso es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aunque utiliza el concepto de embriaguez, Pablo no está vinculando la reacción que tiene el embriagado con la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, no es que usted se va a embriagar del Espíritu Santo. Todo lo contrario. Si vemos la línea de pensamiento de Pablo, él está planteando los polos opuestos. En los versos anteriores, él contrasta el necio con el sabio, el insensato con el entendido, y ahora está contrastando el embriagado con el no embriagado, con el sobrio. Él plantea que debemos ser lo opuesto a ser embriagados, no necios, sí sabios, no insensatos, sí entendidos. Partiendo de esto, no debemos embriagarnos como los que se embriagan con vino, porque sugiere un estado de inestabilidad, de incoherencia, de pérdida de capacidades. Señores, miren, cuando usted ve una gente emborrachado, es una vergüenza ver a esa persona emborrachada. Y hay niveles de embriaguez. Hay personas que hacen actos vergonzosos. Noten el énfasis de Pablo, de que el que se embriaga se llena de una bebida alcohólica y pierde el control. Y su fruto son acciones vergonzosas, de descontrol, de violencia. Mientras que por el contrario, cuando somos llenos del Espíritu, producimos el fruto del Espíritu, que es, en este caso en particular, lo que dice el verso 9, bondad, justicia y verdad. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo en el contexto de la unidad de Cristo no es una experiencia sensorial, en donde yo sufro algún tipo de estado de inconsciencia y pierdo la razón. Pablo explica que esto, si yo logro ese estado de inconsciencia, estoy siendo igual que una persona que se está embriagando. Y lo que está diciendo, hagan lo contrario. Sean llenos del Espíritu para que el fruto del Espíritu salga. Y ese fruto del Espíritu que se ve en bondad, en justicia y verdad, Pablo lo amplía en Gálatas diciendo que debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos y hermanas, debemos pedir siempre al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Yo debo reconocer que en nuestros círculos reformados y bautistas y presbiterianos es un tema de muchas tensiones, porque con el deseo de apegarnos a la doctrina y a la verdad del Evangelio, se pierde de vista la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no es lo que vemos en la palabra de Dios. Desde la perspectiva bíblica, el Espíritu Santo es quien está presente en nuestras vidas hoy. Pablo mismo dice en el capítulo 1, 13 y 14 que Él nos llena y que Él es la garantía de nuestra herencia. En Juan capítulo 14, Él dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro acompañante, y quien nos enseña y nos recordará todo lo que dijo Jesús. Hermanos y hermanas, necesitamos urgentemente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Hechos 1:8, porque cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos llena de fuerza, no es algo alternativo.
poder de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que nos empodera a ser testigos. Que nos da la capacidad de decir, Cristo viene. Que nos da la capacidad de decir a la persona, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos da el valor. No es un mero éxtasis. No es una experiencia religiosa. Es más que eso, hermanos. No es una emoción. Es poder que viene de la tercera persona de la Trinidad. Y nos dice Pablo, sean llenos de eso. No de embriaguez. Porque la embriaguez no sirve para nada. En mi país decimos que está suapiado. Suapiado es que está totalmente barrido. Que hay veces que usted ve a estas personas que se emborrachan en los bordes de la calle, vomitando, hermanos. Sucios, envueltos y sin contar la violencia que genera en parejas. Seamos llenos del Espíritu Santo. Porque de acuerdo a Pablo hay un objetivo claro y preciso, que es adorar y dar gracias. Versos 18 al 20, una vez más. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo Pablo centra su atención entre nosotros. Debe haber una adoración y alabanza constante. En nuestra forma de hablar debe haber una adoración y alabanza constante. Eso no quiere decir que ahora vamos a hacer la iglesia Brula Broadway, el musical de los domingos. No. Primero porque sería muy raro hablar como que cantando. Como que Dios te bendiga, ven a la casa. No, o sea, como que es raro. Y segundo, porque no es el modelo de Cristo. A lo que Pablo se refiere aquí es que la forma en que hablamos debe estar preñada de adoración, debe estar llena de alabanza, que hablemos cosas que realmente edifiquen, cosas que sirvan para que estemos conectados como cuerpo de Cristo, que nuestra forma de hablar sea de edificación, no de destrucción. Yo aprendí de mi papá a cantar. Él decía que cuando cantamos hacemos dos cosas: oramos y alabamos al mismo tiempo. Y él siempre cantaba. No digo que usted tiene que ser como él, pero por experiencia propia, porque a mí me gusta mucho cantar, y aunque yo canto bonito y ustedes no entienden, porque yo canto bonito y ustedes son los que no entienden, aunque eso es un misterio para todos, y mi esposa, por favor, oren por ella, porque tiene que aguantarme a mí cantando. Sin embargo, en su corazón, hermano, debe haber una canción. Y esa canción debe ser un salmo maravilloso que exalte y glorifique al Señor. Inténtelo. Cuando esté solo, cante al Señor, porque somos el único grupo humano que aún en la muerte cantamos. En un funeral, ¿qué hacemos? Cantar. En momentos difíciles, ¿qué hacemos? Cantar. La pregunta es, hermano, ¿qué hay en tu boca? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás alabando al Señor? ¿Estás cantando al Señor? ¿O hay quejas en tu voz? ¿O hay maledicencias en tu voz? ¿O hay engaños en tu voz? ¿O hay ofensas? Hermanos y hermanas, llenemos nuestras bocas de alabanza, porque en nosotros debe haber una convicción clara de que Dios nos ha dado razones para alabar. En Efesios 1:3 dice el Señor, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes.
En otras palabras, hermanos, tenemos razones de sobra para alabar a nuestro Dios. Nuestros labios tienen motivos para alabar a nuestro Dios. Hemos sido bendecidos, escuche esto, toda bendición. Y toda esta bendición espiritual está reservada en los cielos. Y Él nos escogió y nos dio vida. Y ahora tenemos la oportunidad de animarnos mutuamente a través de la alabanza de nuestro Dios. Hermano y hermana, alaba a tu Dios. Cuando haya problemas, alaba a tu Dios. Cuando veas a un hermano o una hermana en dificultad, juntémonos, oremos y alabemos a nuestro Dios. Llevemos himnarios de alabanza. Yo recuerdo que hay un himno que escribió C.H. Bright. Es el himno que más disfruto. Se titula Loores a Dios. En el himnario que yo utilizaba es el número 32, himnario de gloria y triunfo. Y ese himno dice lo siguiente: a los hijos del Señor nos pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará, y del palacio celestial gozaremos más allá. Loores a Dios, aleluya. Escuche lo que dice el himno: a nosotros nos pertenece el cantar. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Los que le cantan al desamor no tienen esperanza. Los que le cantan a las flores no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de que un día Cristo viene por nosotros. Y las bendiciones están en el cielo, las podemos ver en carne propia. Podremos disfrutar de nuestro Jesús. Imagínense, Jesús, frente a frente. La palabra nos muestra que Jesús iluminará todo el cielo con su rostro. Que hay un trono maravilloso y hay mar de cristal, calles de oro. Hermano, nos espera algo maravilloso, hermano. Es decir, que usted y yo tenemos razones para cantar. Adele no tiene razones para cantar. Luis Miguel no tiene razones para cantar. Nosotros, Iglesia Viula, tenemos razones para cantar. Porque un día que ya está seleccionado, el día X del año X, en el mes X, a la hora X, al milisegundo X, Cristo viene. Cristo viene. Yo no sé cuándo es, pero Cristo viene. Y cuando Él venga, cuando Él venga, le veremos tal como Él es. Le veremos en su resplandor. Por lo tanto, a usted que es hijo del Señor, le pertenece el cantar. Pues vendrá el Salvador y le arrebatará. Y en ese palacio celestial nos gozaremos más allá. Loores. Loores es alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Permítame concluir. A través de esos versos vemos que debemos ser diligentes en ser sabios y entendidos y ser llenos del Espíritu Santo, ya que a través de esas acciones conoceremos la voluntad de Dios y seremos llevados a adorar y a dar gracias a Dios. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Primero, aprovechemos el tiempo. Evaluemos cómo estamos manejando nuestro tiempo. E identifiquemos qué cosas podemos mejorar. Eliminemos todo aquello que no aporta. Por el contrario, identifiquemos aquellas cosas que son productivas. No solamente para nosotros de manera individual, sino para el cuerpo de Cristo. Número 2, llenemos nuestra boca de alabanza y de acción de gracias. Evaluemos lo que estamos hablando, hermanos. Revisemos qué estamos diciendo. Que haya en nosotros una actitud clara de alabar a nuestro Dios. Tercero, sea una evidencia de la gracia de Dios.
Muestre, oh Dios hermano, muestre a los hermanos que Dios le ha amado. Y tenemos razones para alabarle. Y por último, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos llene de Él, que nos empodere para ser testigos de su grandeza, pero más que todo que nos llene de sabiduría para ser imitadores de Cristo. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, aún no has dado el paso de fe, te dejo saber que te encuentras en el equipo de los necios, de aquellos que no se dan cuenta que el tiempo está pasando y un día se terminará y no habrá más oportunidades. Si eres de ese equipo, hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir y formar parte del equipo que tenemos esperanza, y te aseguro que tendrás razones para alabar a tu Dios. Ven a Jesús ahora, ven a sus pies y disfruta de ser parte del cuerpo de Cristo. Y si ya estás en Cristo, administra bien tu tiempo. Discierne la voluntad del Señor a través de sostener una relación cercana con Cristo, en donde hay una actitud de adoración y de agradecimiento, y que venga como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, nos confronta a todos, Señor, y nos invita a evaluar nuestro corazón. Ayúdanos, oh Señor, a ser diligentes en buscar la sabiduría y no necios para insistir en nuestra necedad. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y ponga en nuestros labios alabanza y adoración para ti. En tu nombre oramos.